Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Vamos de inmediato en este jueves 18 de noviembre a hacer un abordaje de un tema importante y vamos a poder dejar a un lado aquellos aspectos que tienen que ver con el quehacer de la política per se. Sin embargo, no podemos obviar algunos aspectos que tienen que ver con la vida social, que están inmersos precisamente con el tema de la familia en el contexto de una situación como tal que vivimos y ese tema de los valores tanto morales como espirituales que son importantes tenerlos presentes. Vamos a hablar también acerca del papel de cómo la iglesia está viendo la actual coyuntura de país, del mundo y por supuesto esto enmarcado en la conmemoración del Día Nacional de la Oración que será el próximo día martes. Así es que desde ya bienvenidos y quiero darle la más cordial también bienvenida a nuestros invitados, el pastor Juan Carlos Asbun de la Iglesia Cristiana Quemuel. Bienvenido, gracias por aceptar Muchas gracias, un saludo a todos, buenos días, Dios les bendiga, un honor y un privilegio estar aquí. Gracias también al pastor Edgar López Bertrán del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Agradecemos la visita, buenos días para todos, qué buena manera de despertar, hablando de cosas positivas y algo que realmente puede cambiar la atmósfera de nuestro país, la oración. Bueno, por cierto, el día de ayer estuvieron ustedes como invitados también en la Asamblea Legislativa. Cuéntenme un poquito de en qué consistió, porque creo que ese es un evento más que también se generó en el contexto de una, digamos, actividad relacionada con una decisión del Ejecutivo, del actual gobierno, para poder también abrir un espacio de reflexión a la oración. En este caso, para el día martes, de acuerdo a un Comité Nacional de Oración por El Salvador, es para el día 23 de noviembre, el día martes, que se estaría celebrando 18 años de un decreto legislativo, es decir, otorgado por la Asamblea Legislativa, decreto 161, ¿verdad?, que fue en el 2003, en el cual pues se va a conmemorar precisamente el Día Nacional de la Oración. Bueno, ha sido algo milagroso para nosotros. Ustedes saben que la Iglesia Cristiana Evangélica tiene presencia en El Salvador desde muchos años y no hemos tenido el reconocimiento que se ha tenido con la iglesia tradicional. No es algo que estemos pidiendo ni cabildeando para tenerlo, simplemente nos sentimos honrados. Ni verlo de competencia No, también, en absoluto. En es más, en el día de oración yo hubiese esperado ver algún padre, algún otro sacerdote con nosotros. No fue así, no tengo la menor idea por qué. Nosotros fuimos convocados, invitados y por supuesto que vamos a ir a todo lugar donde tenemos el privilegio de hablar sobre y acerca de la palabra del Señor. Sí, y por esa razón, desde luego también nosotros quisimos, digamos, como montarnos en esa tendencia de la necesidad de abrir espacios para hacer reflexiones como la que creo vamos a aprovechar tener esta mañana. Fíjese que en medio de tantas circunstancias, Ernesto, El Salvador tiene cosas que tal vez no valoramos. Y el espacio para hablar de Dios, que es casi prohibido en algunas instancias o sociedades, en El Salvador es bien abierto. Y que se conmemore no un día, sino 2, 3 tiempos de oración, es un reflejo de la fe del salvadoreño. Porque el salvadoreño es alegre, probablemente en muchos aspectos, en fútbol no nos va bien, lo sabemos, pero si usted observa, hay fe, o sea, tal vez un poco variada por la pandemia. Y cuando el hermano Luis Ticas insiste hace casi 2 décadas en el Día Nacional de Oración, a mí siempre me encantó su testimonio porque él decía que él iba a la asamblea y les decía que quería ver si podían tener un día y dice que lo sacaban. Literalmente. Era un constante, incluso tocándonos aquí la puerta a este servidor para que promoviera. Mire, lo echaban de la asamblea y al día siguiente ahí estaba con un decreto. Y al final, cuando se logra eso, se abre una brecha porque pues, nos ha permitido a todos, como el día de ayer, asistir, habiendo 2 o 3 fechas donde se unificó en la asamblea ayer por el decreto del presidente establecido ejecutivo el año pasado. Pero también hay actividades paralelas que serán el 23 en distintos lugares del país. Ok, la iglesia está también en términos generales haciendo un preparativo para ese día, sin duda alguna, ¿no? Bueno, debo decir que el tema de la oración es casi que diario, ¿no? Y yo siempre lo escribía y el día de ayer fue uno de esos días que comenzamos a tuitear en redes sociales que la oración lo mejora todo.
El día que nos demos cuenta que la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, como lo estamos leyendo, sino todo lo contrario, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, el poder de la oración se va a notar mucho más. Siempre les he dicho que la oración lleva y se acompaña de acción. Yo pido a Dios la fuerza para hacer lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo hoy. Hay un enfriamiento general en estos temas. Es más, el día de ayer, por haber asistido a este evento, se politiza, ¿verdad? Ahora se confirma la alianza de la iglesia. Nosotros no tenemos alianza con nadie más que con Dios. Qué buena esa aclaración, porque al final creo que estos espacios sirven para ello. Por supuesto. Hay una alianza, afinidad o lo que sea para con, digamos, con el actual momento político del país de Creo que predominancia. nuestra alianza ideológica. es con el país, como debe de ser la de los empresarios, como debe de ser la del órgano ejecutivo, legislativo y judicial, con el país. No es una alianza con la actual administración, mucho menos con el A partido. diferencia de anteriores administraciones que nos buscaban a nosotros en campañas políticas, que nos buscaban a nosotros para tomarse la foto, que nos buscaban a la iglesia evangélica, no a nosotros. Las cosas hoy han cambiado. Hoy hay espacios. Ustedes pueden ver lo que se hace a través de muchas iglesias, en centros penales, en todos los, hay espacios. Antes tal vez no lo sabían, no hubo. Pero una alianza per se, no hay tal cosa, no es esa nuestra mentalidad, ni nuestra finalidad, estar afiliados a ningún partido político. Y yo soy una segunda generación de liderazgo en una iglesia que pues nació aquí hace 44 años, y la afinidad que ustedes veían con anterioridad con un específico partido, no la van a ver más, eso es un hecho. Y eso no significa que no somos amigos, no significa que no nos hablamos. Pero mira qué curioso, Juan Carlos no me deja mentir, ayer estuvimos en la misma asamblea que estuvimos hace un par de años atrás, y hoy resulta que porque usted saluda a los de un bando, los del otro bando y los de la esquina, usted dice, señor, ¿y esto de qué se trata? O sea, maduren, ¿no? Maduren, este asunto Creo que es de ese país. mensaje puede ser importante Claro. coyunturalmente para Totalmente. dejárselos. Miren, aquí hay que ver el Bueno, país. les doy un ejemplo. Dentro de un evento, en un centro penal, yo tengo apóstoles y profetas, tengo hermanos de Asambleas de Dios, tengo hermanos bautistas, y compartimos un mismo púlpito, porque el fin del evento es la oración. Entonces, solo aclarar eso y el hecho de retomar la oración no como un complemento, sino como un plato fuerte. Es un plato fuerte, Ernesto. No hay ninguna alianza entre la iglesia evangélica ni con el actual oficialismo, ¿no? Por lo menos del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel, no existe tal cosa. Lo que sucede es de que hay muchísimas personas pertenecientes al oficialismo o a las otras O a la oposición opciones que pertenecen son a las cristianos iglesias. evangélicos, Sí. exacto. O católicos. Y de repente, sí, o católicos, No. pero hablando de nuestro caso. Y entonces entramos en un tiempo donde, mire, creo que el debate no es económico, el debate no es filosófico, el debate no es ni siquiera religioso ni académico. El debate es generacional. Y al estar en este momento en una coyuntura donde usted ve un crecimiento de una generación que está acercándose a las distintas esferas, economía, política, etcétera, su mente tiene ese debate. Y entonces el rol de la iglesia, ¿cuál es? Cumplir su misión. La misión de la iglesia es estar con el atropellado y quien atropelló. La misión de la iglesia es estar con la familia de la niña abusada, pero también con el abusador. Ese es nuestro rol de misión, y la ley se encarga de lo que tenga que encargarse, pero nos toca a nosotros, y muchas veces no se interpreta, porque insisten en que tomemos cierto partido hacia ciertas cosas. Por supuesto que todos podemos tener afinidades, amistades, Obviamente, etcétera. Usted las tiene, las personas en el canal Cualquiera las tiene, tienen. y es Correcto. un derecho político. Sí. Pero cuando hablamos de oración, hey, hagamos a un lado, dejemos de ser haters de las cosas de Dios, ¿me entiende? Y enfoquémonos en que qué bonito que se está orando. Pues, Claro, la oración no tiene frontera, no tiene Ahora, ideología, yo no tiene claro, nada de eso, ¿no? Solo quiero poner sobre la mesa que a todos nos gusta lo bueno y a todos nos gusta ver las cosas enderezarse, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en muchos aspectos. No dije en todos, dije en muchos aspectos hoy. Y eso, a mi criterio, es muy atractivo. Me gusta ser parte de una reforma, me gusta ser parte de algo que evoluciona, me gusta ser parte de una generación que tiene mayores oportunidades. Me gusta ver los datos y me afligen otros que leo también, ¿verdad? Desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero veo también crecimiento. Ayer hubo un par de datos por ahí dando vueltas en los periódicos. Pero volviendo a lo que nos trae a este lugar el día de hoy, agradecer la apertura de su casa, es el invitar a las personas a que puedan volver a la oración. Como le decía, no como un acompañamiento, este es empoderamiento. Es curioso ver cómo las personas hemos perdido la fe porque estamos orando a un Dios imaginario. Y eso es algo que tratar. Las personas dicen, es que a mi Dios no me oye, pero yo no sé quién le oró y cómo le oró.
La Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento deja pues lineamientos claros de cómo la oración debe de ser elevada, con sencillez, con honestidad de corazón, sin doblez, confesando nuestros pecados. Eso se olvidó. Las oraciones de la iglesia tradicional, hablo nuestra, evangélica, han sido siempre por cosas y jamás ha sido por la presencia de Dios. Obviando que la Biblia dice que en la presencia del Señor hay libertad y bendición. Así que celebramos el hecho de que la oración tenga un lugar especial, por lo menos legalmente hablando ahora en nuestro país, El Salvador, aunque debería ser parte de nuestro diario vivir, y debemos orar para poder avanzar en los temas que todavía no dominamos. ¿Cómo ve la iglesia evangélica el país? Creo que Y sobre todo cuando vemos estos indicadores de la cual no puede estar, digamos, ajena a una interpretación, a una evaluación, a un diagnóstico la iglesia, porque hablaba el pastor Toby, preocupa el tema de desaparecidos, hay cosas buenas y hay cosas malas en el país. Y no hablo, y quizás nos vamos a entrar un poco a esa frontera para, digamos, tipificar si este es bueno o este es malo, pero hablemos del país, que son, ¿verdad? La iglesia evangélica, en su incidencia, yo creo que ha sido en la transformación del individuo. Me dijo alguien, ¿qué ha hecho la iglesia evangélica por El Salvador? Decime, ¿qué ha hecho? Pero claro, él pensaba en cifras, pensaba en números, pensaba en infraestructura. Y mi respuesta es, creo que lo más importante, a través de la misión de tantos hombres que ya partieron y otros que están activos en el servicio a la obra, es presentar a familias, a personas desahuciadas emocional y espiritualmente, sin sentido sus vidas, a Cristo Jesús. Y el Cristo Jesús que predicamos es el que cada quien decide, Ernesto, qué hacer con él. Fíjese que dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar. Y si usted lo ve financieramente, es bancarrota, porque de las 4 semillas solo una cayó en buena tierra. Las otras 3, una se fue al camino, a la orilla del camino, otra se fue a otro lado, otra cayó entre espinos, y cualquiera diría, de 4, solo una cae en buena tierra, no funciona, sería un cierre completo. Pero como es espiritual, cuando usted trae a esa persona que recibe con alegría la buena semilla, transforma su casa, su familia, a sí mismo, su sociedad y su entorno. Y entonces cuando usted me pregunta cómo ve la iglesia evangélica al país, creo que esta nueva generación, que ya no tiene el argumento yo soy evangélico o yo soy católico, que antes esos argumentos de esta nueva generación no le interesan. O sea, el debate y el pleito se quedó atrás. Y de repente entonces lo que usted encuentra es una generación y cristiana evangélica con una intención de incidir. ¿Me entiende? De transformar, y probablemente su interpretación es distinta. Hace 10 años yo le decía, vamos a un evangelismo, y yo tenía 100 jóvenes. Ahora probablemente le digo, vamos a un evangelismo y tengo 10. Pero si digo, vamos a limpiar la playa El Cuco, que es algo ecológico, que es algo del sistema, van los 100 y quizá llevan a otros 100 y van 200, porque en la mente de ellos hay una necesidad natural, orgánica, diría yo, le voy a dar de vuelta. cambiar el país. Me gusta eso, me gusta lo que dice Juan Carlos, pero el problema es que otra vez vuelvo al Dios imaginario. El joven cree que hace mayor bien limpiando la playa El Cuco que asistiendo a una reunión cristiana, llámese evangélica o no, ¿verdad? Porque no quiero decir que la iglesia somos nosotros, la iglesia no cambia a nadie. Prueba de ello, miren los sinvergüenzas que estamos aquí hoy. Tenemos los mismos problemas que todos y los malos pensamientos que todos tienen. Es Dios quien cambia a las personas. La iglesia debe de ver hoy, nosotros, al país como una tremenda oportunidad para que esa nueva generación de la cual el pastor habla pueda ser impactada por algo que no vuelve vacío, que es la palabra de Dios. Pero no me quiero despegar de este principio. El Dios imaginario me ha hecho creer que el hacer es más fuerte que el creer. Y la Biblia no dice al que hace todo lo es posible, dice al que cree todo lo es posible. Entonces tengo que entrar en el mundo de fe, en el mundo sobrenatural que ya no existe. Lo sobrenatural pasó de moda. No estoy hablando de lo que ven con los sanadores divinos. Alguien dijo por ahí, cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, no te quites la cabeza. Número 2, nunca crea en un sanador divino que usa lentes. Son principios, son cosas que tenemos que entender, que es lo que ha trastocado la imagen del Evangelio de Cristo, que es lo que nos atañe a nosotros hoy acá. Entonces, ¿cómo ve la iglesia a El Salvador? Muy necesitado. El Salvador está muy necesitado. ¿De qué? De oración. Algunas estadísticas que saqué del internet de un pastor que se llama el pastor laico. Me encanta porque nos tira fuego. Dice que el 5% de las congregaciones que nosotros decimos tener no existe.
Dice que el 10% de ellos no se pueden encontrar por ninguna parte. Ya le subí a 10. El 20% de las personas jamás ha leído la palabra de los que dicen que somos cristianos. Y aquí puedo avanzar hasta el 70% que no apoya ninguna actividad de tipo evangelístico en una iglesia hoy. Entonces la pregunta es, ¿en quién hemos creído? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ernesto, este es el momento para que los cristianos, los que creemos en Cristo, podamos hablar de Cristo a través de nuestras acciones. Pero nuestras acciones, como decía el pastor, no sustituyen nuestra fe en Él. Así es. Eso es muy importante. A ver, un repaso a las diferentes visiones del mundo basadas en la parte espiritual. El tema de la oración, que es muy personal, sin duda alguna es muy personal, independientemente del valor o digamos, la identidad leal que tenga, si es una iglesia X, Y, Z o lo que sea. El punto de todo esto es que el país tiene, digamos, todos los elementos de juicio para poder ser examinado. Pregunto, ¿todo esto de la pandemia ha logrado de alguna manera consolidar más esa fe? Mire, presencial o sigue siendo ese Dios imaginario, como lo plantea el pastor Tony? Se lo voy a decir. El que está más predominando que otra cosa. No Porque quiero- no sé no- si las iglesias están más llenas o están más vacías. Por miedo, Ajá. por miedo, Neto, decía. ¿cuándo fue la última vez que me llegó a ver? Bueno, ¡Al regresar! sí. Ya me está sacando los trapos al sol. ¿Sabe qué, Ernesto? Se lo voy a decir con una parodia. En la serie Los Simpsons hay un momento, en la película, perdón, cuando el domo es puesto, y eso lo he repetido varias veces, pero para mí es la mejor ilustración, y Springfield va a quedar anulado, que usted ve la gente que está en la iglesia correr a la taberna de Moe, y la gente que está en la taberna de Moe correr hacia la iglesia. Donde quiero establecer es que encontramos sorpresas. ¿Por qué? Porque mucha gente de iglesia que valora congregarse, que establece lo que significa la casa de Dios, ha tomado la decisión post pandemia, post cuarentena, porque aún estamos en pandemia, y quizá no siempre, quiero ser respetuoso, pero muchas veces como una excusa. ¿Por qué? Porque yo veo que está en la playa, veo que anda arriba, que anda para abajo, pero en ese sentido, decir, congregarme, asistir a una iglesia, que cansado, que incómodo, no, mejor no. Y de repente usted ve que las iglesias han tomado las medidas más drásticamente que el sector turismo, que el sector industria, Claro. que el sector, etcétera. Pero he encontrado eso, pero también he encontrado gente que aparentemente no tenía la menor intención de buscar de Dios, que ahí están todos los domingos. Gente que decía, yo no necesito congregarme, se está congregando. Y quiera sí o no, congregarse es cuán importante, porque anulamos, si no, todos los versículos relacionados con el rey David y el establecimiento del templo. Mejor un día en tu casa que 1000 fuera de él, el enfoque de David en construir el templo. Y hay gente que tiende a anular eso como que arrancar a 20 páginas de la Biblia. Siendo estadísticamente claro, del 100% de las personas, y voy a hablar por el lugar donde yo estoy pastoreando, que es una sola iglesia, esta iglesia tiene varias filiales, pero donde yo estoy es una. Del 100% de personas que asistían normalmente a nuestra iglesia, hoy estamos con el 30%. Y de ese 30%, me atrevería a decir que entre un 15 a un 11 son nuevos. Son nuevos. ¿Qué sucedió con la pandemia? Pues todo el mundo le echó la culpa a Dios, porque como Dios tiene la culpa de todo, ¿verdad? Yo soy el que como, yo soy el que hago, yo soy el que digo, pero Dios tiene la culpa de todo. Entonces, cuando se confrontaron con una realidad y con este problema terrible que ha golpeado a la humanidad entera, entonces decidieron prácticamente que negar su fe y retroceder. ¿Qué significa eso para un pastor? Para mí, frustración, pero a la vez es un reto. Es un reto de saber que las sillas que no están siendo ocupadas hoy, podemos trabajar y debemos trabajar para que puedan llenarse con personas nuevas que quieran escuchar el evangelio de la cruz. No el evangelio del Dios imaginario, sino un evangelio fresco. Ojo. Ahora, ¿qué sucedió con la iglesia hoy? Hay un fenómeno. Usted lo maneja aquí, usted lo maneja aquí, las redes sociales. ¿Qué pasó con el evangelio hoy? Bueno, tenemos que evolucionar y tuvimos que evolucionar. De tal manera que las clases de los niños están ahora subidas en una app, que las clases de los niños están en YouTube, que el consejo que se graba del día está en cualquier plataforma. O sea, hemos acercado el evangelio a la persona. La pregunta es si la persona se acercó al evangelio. Y ese es el reto que tenemos en el 2022. A ver, la fe ha sido a lo largo de la historia un elemento muy importante y de alguna manera, cuyos principios han contribuido a configurar nuestro modo de pensar y entender el mundo. Lo que está pasando en el mundo con esto de la pandemia tiene
tiene un ítem en esa forma de ver las cosas ahora de uno de ser humano, porque cuando yo recurro precisamente a establecer preguntas como qué somos, qué hemos hecho para llegar hasta aquí, si existe un objetivo de vida, pero no sé qué es lo que viene, lo que yo encuentro en redes sociales a veces es un mensaje, no sé, tan apocalíptico que me deja ver a mí, bueno, entonces sí, ¿en qué estamos, no? En los tiempos finales, marcamos tiempos. Establezcamos algo. La palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen debe llamarse Hechos del Espíritu Santo, atribuido al doctor Lucas, que nunca fue un testigo presencial de los eventos de Jesús, tiene un texto muy lindo. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que están en la sola potestad de Dios. Yo me crié en ese tipo. Yo le llamo terrorismo espiritual. Yo sé que muchas personas no vamos a estar de acuerdo, pero les pido que respeten mi opinión. Claro, o sea. Ese terrorismo espiritual, o venís o te traen. Si te portás mal te van a reventar. Desfigura el rostro de Dios, que se llama a sí mismo el Padre perfecto en su palabra. Un Padre lleno de misericordia. Un Padre que disciplina. Pero Dios no me debe traer a su casa asustándome. Eso es lo peor. Yo fui criado en esto todo el tiempo. A mí me preguntan, ¿y usted por qué no toca esos temas? Porque estoy harto. Porque Scofield, un biblista impresionante que escribió un montón de cosas en una Biblia, la versión Scofield, tuvo que enmendar y corregir cuando se dio cuenta que lo que él decía no era correcto. Entonces, hay un principio de interpretación que se nos enseña en el seminario, y muchos de los abogados me van a entender, que nosotros callamos cuando la Biblia calla. El mensaje de la Biblia es de arrepentimiento, que si el Señor viene, ahora comenzamos a especular, y aquí comenzamos a dañar personas, a dañar terceros y a dividir el reino de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hace poco hubo una actividad de unos jóvenes de una denominación aquí en El Salvador bastante fuerte, y mencionaron un joven que venía. Es un tremendo predicador. ¿Y Tiel qué es? Por ahí anda la cosa. Por ahí anda, va bien. Tiel Orellana. Va bien, por ahí es. Anda informado. Y de repente dijeron, miren, no, ya no, porque él cree Es que él habló de dos, no sé si de dos o no cree en el tema del rapto de la iglesia, por ejemplo. Arpazo, y es un tema tremendo, entonces, pero todo el resto del muchacho es un tremendo predicador. Ahora, con esto quiero probar que el evangelio no es para andar martillando gente. Lo dijo Juan Carlos. El evangelio es para fortalecer, para animar. Y por supuesto, cuando usted quiera adentrarse en el conocimiento del mismo, cuando esté preparado para ya no comer turroncitos, sino comer también pan, entonces usted comienza a hacer estas cosas. Aterricemos en el tema. Es importante entender que el rol de la iglesia hoy, a través de la oración, del evangelismo y de las buenas acciones, que es lo que estamos hablando, que es el testimonio de haber nacido de nuevo, debe de ser más fuerte que las críticas que lanzamos por arriba y para abajo en contra de personas específicas. ¿Me quiere decir entonces que es tiempo de llamar a una tregua entre la guerra, entre la guerra, entre Yo la no ciencia? dije eso. No, una tregua entre la ciencia y la conciencia o el espíritu. O sea, a eso me refería. Sí, estoy bromeando, Neto. No. Digo, por el hecho de que, magnífico, aquí hay posturas, por ejemplo, de ciertos nosotros discrepamos en muchas cosas. de ciertos líderes religiosos que unos que han exigido la vacuna, por ejemplo. Hoy con esto de la pandemia, estamos ya hablando de ese contexto, ¿no? Sí. Y otros que no la han. Pero hay algo que es bien importante. Que mire, consideran que eso ya es producto del establecimiento de nuevo. Pero tal vez quiero establecer en ese punto, Ernesto, que la Iglesia del Salvador es bastante madura. Lo es. ¿Ok? Porque esa referencia, yo escuché en televisión, en vivo, personas de esas que ve todo mundo, que se conecta, que está en Miami, en Colombia, y esos famosos del Evangelio, decirse que no se iban a vacunar, decirse que iba un bendito chip. Espero que pidan disculpas, lo dije en otro medio y lo repito, espero que pidan disculpas, porque esos son los que de noche se fueron a vacunar probablemente, para que no los vieran, pero su incidencia, su irresponsabilidad hizo que mucha gente decidiera abstraerse de vacunarse y por consiguiente hemos tenido consecuencias. ¿Saben cuántos pastores han fallecido en El Salvador de COVID? Según un dato de ayer, 189 pastores. En la plática entre los pastores estábamos sumando 189 pastores evangélicos. Muchos de ellos, con respeto lo digo, pues obviamente porque toda la pandemia anduvieron trabajando, activos, porque el llamamiento no se para por un lugar, una cosa así. Pero en el punto suyo de la pandemia creo que sí, El Salvador tiene una iglesia madura, una iglesia que aunque puede parecer menos dinámica, activa, mediática que otras en otros países, ha trabajado muy responsablemente a no andar con fábulas ni con inventos relacionados con las situaciones de salud. Pongamos algo sobre la mesa. La fe jamás contradice quién Dios es.
más fácil. La fe jamás contradice lo que la Biblia enseña. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que por la fe decidieron, como dice el pastor, yo no me vacuno. Le doy un ejemplo. Tenemos una servidora de una iglesia filial, hermana, que es la encargada de escuela bíblica. Y esta semana recibí al pastor porque ella le presentó la renuncia al pastor. Le dijo, pastor, no puedo seguir sirviendo porque ustedes han dicho que si no hay vacuna no hay servicio, lo cual en nuestra iglesia central es correcto. Nosotros invitamos, promovemos que la gente vaya y que exigen se vacune. Sí, es su decisión, pero si usted no la tiene no puede participar. Esos son sus líderes, Sí, no los que están al servicio de la comunidad. Que llega a un culto. En no absoluto. debe Es más, ser... pero en el culto siempre estoy haciendo la broma. ¿Y quiénes se vacunaron ya? Amén, excelente, lo estamos haciendo porque queremos crear conciencia. Y hago la broma pesada, humor negro. ¿Y quiénes no se han vacunado? Aléjense, aléjense. ¿Me entiendes? Es un tipo, pero bien, voy al punto. Coloquial para Por enviar supuesto, un para mensaje, entrar en calor. Correcto. Pero la fe jamás va a contradecir quién Dios es. Entonces esta persona que estaba presentando su renuncia dijo, no puedo seguir con ustedes porque Dios me hizo un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Mi hija le dio este problema del COVID, estuvimos yendo al hospital a visitarla, no estuvo en el Hospital Salvador, fue un hospital externo, y nosotros Dios nos protegió. Y es un testimonio y no nos vamos a vacunar. Hermano, perdóneme. O sea, no rayemos ya en ese asunto de la ignorancia. La fe no contradice quién Dios es. Y la fe nos enseña todo lo que la Biblia tiene. Y dice, obedezcan, sométanse a las autoridades superiores. Eso es lo que dice la palabra. Yo no me puedo meter en la vida de fe de nadie. Lo que sí puedo decir es que la oración, que es por lo que estamos acá, me llena de conciencia, me revela la palabra del Señor ya escrita. No algo nuevo, Ernesto. Esa palabra, Dios me reveló, yo le tengo pánico. Salga corriendo de esa iglesia, por favor. Dios me dijo anoche, se me apareció y me dijo. Yo he aprendido de usted, espero que lo bueno, en algún Ernesto, momento, por favor. espero que lo bueno, sí, claro, lo bueno. Decir de que la iglesia y el cristiano debe someterse a las leyes, porque lo dice la Biblia. Las leyes son procesos. Ok. Si yo estoy ahorita en contra del gobierno actual, como estuvo tal vez en contra del anterior, son procesos. Okay. Cuando Dios termine sus procesos, las cosas van a cambiar. ¿Cómo ustedes, desde el punto de vista del liderazgo que tienen en sus iglesias, están viendo estos cambios en el mundo? ¿Son normales o es un nuevo orden mundial de la cual escatológicamente algunos religiosos, algunos estudiosos de la escatología bíblica sostienen que son precisamente los tiempos que identifica las Sagradas Escrituras? Pues mire, no lo sabemos porque solo el Padre lo sabe, ni los ángeles saben, dice la palabra. Pero yo veo acontecimientos globales que a mí me hacen me dan una perspectiva de que escatológicamente estamos viviendo tiempos muy interesantes. Espiritualmente, cada quien le tiene que tomar el propósito para acercarse a Dios, pero sin un fatalismo. El fatalismo creo que es lo que al final hace que genere un desorden doctrinal y entonces entramos con las revelaciones individuales que decía el pastor, de gente que dice una cosa y realmente no tiene nada que decir, inventa y afecta a otros que al final no tienen conclusiones correctas para predicar la palabra. Antes que termine la musiquita, que es la que nos manda al corte. Nos manda al corte. ¿Sí? Bien se lo puede. Todo Esa lo que está musiquita sucediendo es lo que la palabra ya nos advertía, pero cada vez que sucede debemos recordar una sola cosa: a cualquier situación Jesús sigue siendo la solución. Cuando ve este tipo de cosas, reinos contra reinos, hijos contra padres, padres contra hijos, la Biblia nos advierte que algo bueno está por llegar. ¿Y qué es eso? El regreso del Señor por su iglesia. Ayer casualmente, bueno, no es casual, yo siempre escucho las predicaciones de su padre, a una persona a quien yo le guardo un gran respeto, cariño, y a quien tuve ese privilegio de conocerlo no solo en el púlpito, sino que también en momentos de camaradería de amigos. Y de verdad, escucharlo a él es como que lo tiene al lado. Y es algo, y hablaba precisamente del tema casualmente, y eso como mi esposa no me deja mentir, lo veníamos viendo, miren lo que está diciendo, estaba hablando del SARS, de la influenza. Yo revise el día de ayer de la influenza, hablando precisamente de la gripe, ya de las pandemias y de este tipo de enfermedades que están de alguna manera siendo proyectadas en los tiempos finales. Él estaba hablando de los tiempos finales. Por eso es que yo les hacía la pregunta un poco bajo esa lógica, para comprender mejor cómo desde la perspectiva de ustedes como líderes, muchos se están preguntando, bueno, ¿y en qué tiempos estamos entonces? ¿Cuál es el tiempo del cristiano?
Voy a hacer una pausa y seguimos un poco bajo esta lógica de seguir conociendo desde el punto de vista de ustedes la importancia que tiene no perder de vista que en todo caso la fe es lo más importante, sostener La oración. la oración que tiene un poder, como lo dice el libro de Filipenses, corríjanme, ¿verdad? Con acción y gracia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Bueno, ahí de decimos no en te Gálatas preocupes, también, sí, de señor. no preocuparse, Así es. ¿verdad? Así es. Sino recurrir a la oración Amén. con acción y gracia, Amén. ¿verdad? Si no me equivoco, Filipenses, no soy Ahorita muy, leemos la pero cita. Ya lo vamos vamos a a ver. Vámonos desde luego también a hacer una parada para... es momento de hacer una parada inteligente para pasar por un Star más gracias a Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vamos al tráfico a esta hora de la mañana. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí tenemos dos imágenes, vamos a ver. La primera, al lado izquierdo, viendo de frente su pantalla, tenemos precisamente la zona de los centros comerciales, especialmente la zona de la 49 y que conecta con el Boulevard de los Héroes. Ahí vemos que hay una fluidez vehicular, las imágenes hablan por sí solas y usted piensa transitar precisamente por esta zona, vea cómo está el tráfico. Vamos a ver la siguiente. Vámonos ahora hasta este sector del oriente de la capital. Allá tenemos el Boulevard del Ejército. Obviamente 7 de la mañana con 2 minutos es una carga vehicular para ingresar ya sea por el carril hacia el sector de la ex terminal de Oriente, de buses de Oriente, o la conexión con el Boulevard ex Venezuela. Ahí tiene usted eso, no hacia el oriente, pues que en apariencia en esta locación lo que tenemos es una, desde luego, ligera ventaja para poder recurrir hacia el sector de Soyapango. Allá está, carretera Los Chorros, subiendo con un tercer carril segregado que nos permite tener bastante oxigenación para que usted pueda tomar en consideración. Y si no, pues recuerde que es momento de hacer una parada inteligente. Pase por un Star Mart de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos nuevamente agradecerle a todos quienes están conectados por el envío de todos sus comentarios. Qué interesante. A ver, pastor, ¿había quedado con No, habíamos quedado con el versículo y una de las cosas importantes el poder de la oración? Así es, el poder de la oración. Era un salmo, yo lo he venido predicando en la iglesia y es el Salmo 32 y decía, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces el hecho de no practicar la oración, de no tener oración, prácticamente nos está cargando, sobrecargando de tantas cosas que Dios puede ayudar a llevar con nosotros. Luego decía también nuestro moderador el día de hoy de un texto maravilloso que en el Filipenses, por supuesto, ¿verdad? Que debemos orar todo el tiempo y estar confiados y no preocuparnos por nada. Pero volviendo a eso, ¿en qué tiempos estamos Pero viviendo? con acción y gracia. Con también, acción y ¿verdad? gracia, No voy a sí. estar yo No realmente solamente en el orando y, reclamo. Exacto. haciendo cosas Ahora, que- algo que es bien importante alrededor de la oración es que es personal, eso no Claro. lo podemos negar. Sin embargo, Ernesto, cuando el ser humano establece menos tiempo de oración, menos búsqueda de Dios, obviamente cambia personalidad, sociedad, concepto. Espiritualmente, días como el Día Nacional de Oración, que bien dijo el pastor, no representa que sea un día y los demás no se hagan. Creo que son esfuerzos que nos quieren llevar a recordarnos, así como el Día de la Independencia nos recuerda mensualmente, anualmente, todos los valores, principios de una nación, etcétera, ya de 200 años, así esfuerzos como el Día Nacional de Oración nos recuerda probablemente aquel salvadoreño que no tiene la menor intención o que piensa en su corazón, que ora porque habla con Dios, porque medita. Es una palabra que ocupan ahora mucho, no sé si has encontrado gente, yo medito y yo tengo mis pláticas con Dios, pero cuando uno encuentra, como el Salmo que leíste, como el Salmo 20, que es mi favorito, de tiempos donde el ser humano se enfrenta con su impotencia, con su necesidad de doblar rodillas delante de un Dios, en este caso nuestro Señor y Salvador, yo creo que
toda sociedad lo agradece y permite que podamos encontrar en esos momentos limpieza, por ejemplo. Juan Carlos, hago de nuevo la pregunta que planteaba. La iglesia es respetuosa de las leyes y sobre la base de someterse a las leyes, muchos hablan de que estamos a las puertas de un nuevo orden mundial. ¿Qué es ese nuevo orden mundial? Probablemente es el grupo Bilderberg. Hablemos del Bilderberg Group. Si que hablamos del nuevo orden mundial, comencemos por ahí. El establishment de cierto grupo de personas con intereses globales, ¿ok? La comisión tripartita, etcétera. Las agendas globales están. Y ahí está el grupo Bilderberg, que es el principio de todo esto, que existe desde hace 40, 50 años y que está estableciendo un orden económico alrededor del planeta de los próximos 100 años. Si hablamos de conspiraciones, podemos hablar 10 veces, ¿me entiendes? Claro. Pero mi punto es, no le demos más importancia a eso que a la palabra. Le creemos a YouTube muchas cosas de las cuales no están ahí con ninguna intención. Vivimos en temores, vivimos en que es el nuevo orden mundial, que la economía, que el sistema, que el planeta, ¿me entiendes? Y se nos olvida lo que dice la palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Hay un buen punto. Más mi palabra no pasará. A ver, hablando de oración, nuevo orden mundial y tiempos. El silencio genera dudas, porque no recibir un mensaje también es un mensaje. La distancia entre Neto López y mi persona, sin una comunicación semanal, mensual, genera dudas. ¿Le hice algo a Ernesto? Yo lo busco, pero usted solo haciendo ejercicio. Pasa. Le falté el respeto a Ernesto, hice algo en contra de su hogar, critiqué alguna publicación. Mire, ¿cómo es entonces, cuando no hay oración, entra lo que el pastor explica. Comenzamos a especular y vemos todas las conspiraciones y todas las teorías conspiratorias que existen. Ya no tengo confianza en Dios y no estoy viendo qué va a pasar. Pero la palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pero la palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. Pero su palabra me dice, clama a mí, y Él me va a contestar y va a dar cosas ocultas que nadie conoce. Entonces, el no orar, el silencio genera dudas. El primero. Segundo, el silencio genera desconfianza. Cuando una pareja deja de comunicarse, a saber, ok, igual es con Dios. Entonces ya hay desconfianza, ya lo que era mi asidero, Cristo, ya no confío en Él. Luego, ¿qué hay? Alejamiento. Y luego del alejamiento viene la vergüenza. Bueno, ¿quién fue? ¿Fui yo o fue Él? Yo me voy a esperar hasta que Él me hable. Es exactamente la línea que pasa con Dios cuando no se ora. Y todas las cosas que están alrededor dando vueltas y seguirán dando vueltas en el mundo, jamás van a ganar sobre lo que la palabra estableció. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi invitación es que volvamos a la oración honesta, no la repetitiva, Ernesto. Que desnudemos nuestro corazón delante de Dios y le hagamos saber lo que Él es para nosotros y lo que nosotros necesitamos de Él. Se habla de que ese nuevo orden nos puede llevar, voy a tratar la manera de despejar esas dudas para aprovecharnos. Se habla de que ese nuevo orden mundial nos va a llevar a tener una sola religión. ¿Es cierto? Es en tres cosas. El nuevo orden mundial establece una sola economía. Una sola economía. Una sola religión y un solo poder que incluye político, militar, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Voy a aprovechar de despejar toda esa se duda. puede decir no lo sé, porque no tengo todas las respuestas. Se puede decir no sé si se va a hacer, si no se va a hacer, pero sí se establece para mí que son seres humanos finitos, no infinitos. No infinitos, sí, de acuerdo. ¿Okay? Perecederos. Con intereses propios alrededor de lo que hacen y lo que son, que han venido moviendo los hilos desde hace mucho tiempo. Quitan y ponen, hacen y deshacen. Pero vuelvo a mi punto y el punto del pastor. Si el nuevo orden mundial en su plan conspirativo es dominar el mundo al nivel pinky cerebro, ¿me entiende? Sobre eso está el Dios en el cual creemos. No debilitemos a Dios. O sea, la esencia de Cristo, la esencia de la fe, trasciende el hombre más poderoso en el jet más poderoso que te aparezca. Trasciende la cuenta más grande de Zurich. Trasciende cualquier cosa. Entonces, hacemos a todo esto grande y pensamos que la palabra va a seguir a esto. Y no, siempre han habido nuevos órdenes mundiales.
Alejandro Magno no fue un nuevo orden mundial, claro que sí. El planteamiento de Napoleón no fue un nuevo orden mundial, claro que sí. Atila el Uno no fue un nuevo, y puedo seguir que Genghis Khan. Adolfo Hitler quiso hacerlo y no llegó ni a... Entonces el a mí la palabra que me genera es orden. Cuando dicen nuevo orden, si el hombre tiene un desorden en su corazón, o sea, perdónenme que sea tan sencillo y tan básico, es como decir, ¿cómo van a ordenar algo que está desordenado? Es como creer en la teoría del Big Bang, que crear desorden va a generar orden, eso es imposible. Entonces, a nuestro nivel, en nuestro país, en el día de hoy, en el día a día del salvadoreño, yo me dejaría de preocupar por el orden mundial y me preocuparía por el orden de mis pensamientos y prioridades, que eso es lo que va a generar cambios en mi vida. Todo el mundo está especulando. Miren, critican las malas decisiones de un gobierno y las del anterior, cuando no pueden tomar buenas decisiones en sus propias casas. Tomemos buenas decisiones en nuestra casa para que la suma de todas las buenas decisiones nos dé un mejor país. Porque la responsabilidad de arreglar este problema no es del gobierno, es de todos. Todos no debemos infringir la ley, todos no debemos de botar basura, todos debemos de respetar los derechos de otro. Eso es muy importante. Ahora, ese es el problema de la iglesia evangélica hoy. Se van a las especulaciones olvidando lo básico. ¿Y qué es lo básico? La palabra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al Señor. No puedo dejar de mentir o mencionarlo, no puedo mentir en este sentido. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos ordena. Yo se lo digo a la gente en la iglesia donde yo predico, miren, aquí no se le impone nada a nadie. ¿Por qué no invita a Jesús a su corazón? Se lo invito esta mañana, ¿por qué no lo hace? Y le dice, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Cuando usted tome esa decisión, por gracia de Dios, las cosas se van a ordenar solas. De tal manera que las cosas que yo me jactaba de tener y hacer, no serán más. ¿Por qué no serán más? Porque mis prioridades cambian. Entonces yo sugiero, planteo, volvamos a la oración para que no haya duda. Volvamos a la oración para generar confianza. Volvamos a la oración para que haya un acercamiento. Y eso va a ordenar esas ideas que andan deambulando y dando vueltas en nuestra cabeza de cosas mayores, que primero tengo que arreglar las menores, que es mi paz para con Dios. Estos problemas que tiene el país, si lo queremos ver desde, tal vez no de manera muy digamos, puntual, pero en términos generales, lo que ya sabemos que está pasando, es producto de una sociedad que no ha logrado comprender o es parte de un problema estructural que por años hemos tenido. Mire, usted hablaba del tema de las desapariciones, por ejemplo, ¿no? Es que todos queremos que solucionen nuestras cosas. El cuadro más triste de una madre es saber que su hija la encontraron, creo que ya la reconoció, sí, la deportista. El papá la reconoció ayer. De otros dos muchachos y así muchos, el caso de Chalchuapa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la maldad del hombre, según la palabra, se incrementaría en estos tiempos apocalípticos. Eso es una evidencia clara. Aquí no hay amor de nada. Ahora, la pregunta es con qué me estoy alimentando. Nosotros como cristianos, lo dijo Juan Carlos, es difícil. Nos toca ver al que cometió el hecho y a la víctima. Es difícil poder tener esa división. La iglesia no está aquí sino para acompañar, para ayudar, para consolar a través de la palabra de Dios a las personas que así lo permitan. No podemos tomar lugar en esto, pero sí tenemos la deuda para instruir o motivar a la gente a que tome responsabilidad. Ese dolor de esos padres, créame, yo soy padre y no creo que lo toleraría. No podría. Pero también debo de entender que como padre debo de estar un poquito más pendiente por el lugar donde yo vivo, de las cosas que mis hijos hacen y los lugares que ellos frecuentan. Es mi obligación. Yo voy a hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Encomienda a Jehová tus pasos y Él va a enderezar tus veredas. Orar por mis hijos. No significa que los dos padres no lo hicieron, no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que la responsabilidad es de todos. Si sabemos que las cosas están mal y las cosas se están poniendo peor en algunos sectores, pues evitemos salir, es igual que la pandemia. Pero no responsabilicemos siempre a los que están de turno gobernando un país por las cosas que nosotros mismos no queremos hacer. Es algo que de veras hay que decirlo y debemos de responsabilizarnos cada uno de nuestros hechos y de nuestras acciones. Me resisto a creer que El Salvador es una sociedad fallida, porque si bien es cierto que estos casos para muchos son aislados y para otros no lo son, creo que son casos que mueven el sentimiento, que duelen en el alma, pero sobre cualquier acto de maldad creo que hay miles de personas interesadas en hacer actos de bondad. O sea, no puedo sobredimensionar. No, pero pastor, esto es alarmante. Es alarmante, pero la maldad del individuo, sea a nivel grupal, a nivel personal, es algo
que por eso la misión de la iglesia es precisamente eso. ¿Y por qué la iglesia no denuncia? Claro que lo hemos hecho, pero no venimos aquí a decir denunciamos, pero tenemos, o sea, no nos pesa la mano en momentos determinados para establecer qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo proteger a una víctima, cuán importante es. Sin embargo, decir que somos una sociedad fallida no es correcto. ¿Por qué? Porque siento que El Salvador tiene 20, 30, 50 años, diría yo, de una crisis social que al final tiene que ver con dificultades espirituales. En 20 segundos, ¿podemos definir, podemos concluir para hacer una reflexión sobre este día de la oración? Bueno, el Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de los que le invocan de veras. Un acercamiento a Dios a través de la oración garantizará mejores resultados en todas las áreas de su vida. Estadísticamente hablando, el 65% de las personas que oran sanan más rápido. Hagámoslo, Claro. Hagámoslo con El honestidad. poder de la oración. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido sumar este tipo de modalidades de programa, ¿verdad? De contenido. Sobre todo en un país que creo que es importante tenerlo presente, ¿verdad? La oración, independientemente del credo, ¿verdad? O la religión a la que realmente pertenezca. Yo creo que eso es bien importante. Amén. Pero lo más importante es tener esa fe, ¿verdad? Para poder de alguna manera superar cualquier tipo de situaciones que pueda amarrarse en uno. Así Amén. es que yo les agradezco a ambos el que me hayan permitido A usted. No, gracias. compartir este programa esta mañana. Gracias a los amigos, felicidades y gracias por el cariño. Oremos, acerquémonos al Señor confiadamente. Gracias César. también. Gracias. Nos vamos a la pausa y continuamos con nuestra agenda de esta mañana. Desde luego vamos a hablar acerca del Premio Nacional del Trabajo Decente. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego, como siempre, llevándoles a ustedes temas muy importantes de país. Esta mañana nos acompaña en la segunda parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y vamos a hablar precisamente de un recién evento en el cual se denominó Premio Nacional al Trabajo o de Trabajo Decente. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Neto, siempre un privilegio compartir contigo estas cámaras. A ver, cuéntenos un poquito ya para entrar en materia sobre en qué consiste este Premio Nacional al Trabajo Decente. Sí, el Ministerio de Trabajo, en alguna medida desde la llegada del presidente Bukele, hemos tratado de impregnarle un poco más de protagonismo y de tutelar los derechos de la clase trabajadora. Encontramos un segmento de empresas que puede ser un 5 o 7% máximo que incumplen de forma permanente y sistemática los derechos de los trabajadores. A todos ellos en lo largo de estos 2 años y 4 meses que hemos tratado de darle seguimiento y tenemos multas, incluso impuestos, procesos sancionatorios. Pero luego nos preguntamos por qué encapsular en una sola caja el tema de la irresponsabilidad empresarial cuando tenemos buenos empresarios en este país, buenos empresarios y empresarias, a tal grado que estos empresarios con sus empresas están por estándares nacionales e internacionales. Fue como sale la idea y decimos, hay que premiar a los buenos empresarios de este país. Y es así como se define una serie de criterios, ítems para hacer una evaluación, y lo primero que se define es otorgar un premio que tenga no solamente una connotación nacional, sino también internacional. Y para ello llevamos la homologación de carácter legal que pide OIT y la de carácter legal que tiene el país. Así que en esa homologación que hicimos se hizo la definición de criterios y al final, Neto, cuando nos pasaron que era una situación bien rigurosa, yo planteé, miren, en este país no vamos a encontrar muchas empresas. Paradójicamente salió que muchas empresas en este país no solamente están por los estándares nacionales e internacionales, están por encima de ellos. Así que logramos definir el premio nacional al trabajo decente. Hemos hecho una premiación y por supuesto todas estas empresas que han sido analizadas de forma exhaustiva por un equipo multidisciplinario, estas van a tener algunas adquisiciones y algunos derechos más
que cualquier otro tipo de empresa. Así O sea, que es un reconocimiento digamos, a las buenas prácticas. un reconocimiento a las buenas prácticas y fundamentalmente fomentando ya el trabajo decente en El A Salvador. ver, tengo acá digamos, un certificado, ¿verdad? Un título de reconocimiento Premio Nacional al Trabajo Decente para el Agricultor con un código QR. Exacto, exacto. ¿Qué significa esto? Voy a tratar la manera de poderlo Sí, escanear. Ahí está. sí. Ahí te sale todita la información Aquí está. sobre trabajo decente. Ok, interesante. ¿Qué es el premio? ¿En qué consiste el premio? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la rentabilidad Sí. empresarial que se va a tener? Sí, Ahí aparece aquí absolutamente. me aparece ya. Ahí aparece todo. Una nueva forma. Vamos a ver si ahí está. Vamos a lograr. Ahí está. Exacto. Exacto. Aquí está. ¿Verdad? Para ver que toda esta información me la da este sistema. Interesante. Sí. A ver, este es otro de los temas que sin duda alguna pasa por hacerse la gran pregunta a uno. Bueno, realmente en el país estamos logrando establecer mejores categorías, primero de acceso a un trabajo, que ha sido una de las grandes, digamos, y maratónicas e históricas deudas que en el país tenemos. ¿Cómo lograr establecer un mejor escenario de inversión para poder lograr trabajo? Sí. Estaba viendo un poco las cifras. Sí. Se espera una incorporación alrededor de 4.700 plazas de trabajo. Esto como parte del programa Oportunidades, si lo queremos ver desde el punto de vista ya más específico de una política de gobierno, ¿no? Sí. Primero, para cerrar el tema del premio al trabajo decente, nosotros este mismo día estamos informando el listado de todas las empresas que han salido premiadas con este Reconocimiento. Este acto que se hizo muy fuerte en el Teatro Nacional. Lo primero es informar a todo el gobierno que estas empresas han cumplido no solamente con las buenas prácticas en El Salvador, sino que aún más estas empresas están fomentando el trabajo decente. A todo el Estado salvadoreño se le va a informar del listado de estas empresas. Segundo lugar, lo estamos enviando a OIT para que OIT ramifique a todos sus países, que son todos los países que forman parte de la ONU, para que se informe a nivel internacional de este premio. Tercer lugar, somos el país líder de Centroamérica en este momento, fomentando el trabajo decente tal como las normas internacionales lo han establecido. Incluso estamos revisando que hoy por hoy tenemos este liderazgo a nivel de región. Estas empresas, Neto, van a tener muchas oportunidades distintas a un trabajo ordinario como se les ha permitido. Estas empresas se van a definir niveles de estímulos muy fuertes. Incluso en los próximos días vamos a firmar ya un convenio con aduana por el tema de las importaciones y exportaciones de estas empresas, que van a tener como un derecho VIP distinto al resto. Porque debemos de estimular. El Ministerio de Trabajo no debe de aparecer solamente punitivo. Hay que aplicar la ley donde corresponde, pero no hay que aparecer solamente punitivo. Justo a eso iba, porque sino hemos visto estimulativo. una política de, digamos, de verificación bastante fuerte. Sí. Obviamente para algunos, sin duda alguna, ha sido crítica, pero también hay un incentivo, como se lo está recalcando, ¿no? En estos 2 años ya mandamos un mensaje de que hay autoridad para actuar cuando se vulneren los derechos de los trabajadores. Pero ahora vamos con la parte estimulativa e incentivar al sector productivo. Te cuento, Neto, que ese mismo día que estábamos llevando el acto, 30 minutos antes, me llamaron cerca de 50 empresas preguntando cómo accesar al premio. ¿Cómo accesar al premio? Hubieron empresas que cumplieron todos. ¿No hay un miedo per se de ese tipo de actitud de fuerza o de coerción que existe? No sé si es la palabra correcta, pero a la hora de establecer esos cánones de supervisión o fiscalización que tiene el Ministerio con este sector privado. No, el sector privado, aquel que incumple la ley, pues entonces el mandato de ley uno tiene que cumplirlo. Pero ahora vamos con la práctica de estímulo, de incentivo. Hubieron empresas que cumplieron todo y solo se quedaron por una. Cerca de 150 empresas se quedaron, Neto, solo por una cosa. Porque el tema de la ley es clara de que cada 20 trabajadores que tú tengas en una empresa debes tener una contratación con una persona con discapacidad, por ejemplo. Y
hubieron empresas que cumplían, pero cumplían porque anteriormente la Asamblea lo tenía definido por mandato de ley que eran cada 25, pero luego se modificó y se hizo en base a 20. Y esas empresas cumplían en base a 25, no en base a 20. Okay. Entonces con ahí ellas entraba ya en juego el rol de verificar que se cumpliera la ley. que se cumpliera la ley. Entonces estas empresas, 150 empresas se quedaron sin el premio solo por esa parte. ¿Qué vamos a hacer con ellos, Neto? Lo que vamos a hacer es, acá está, en lo que ustedes incumplieron, acá están las personas para que contraten a las personas con discapacidad y estas personas automáticamente van para el próximo año ya con el cumplimiento. Vamos más que llegar a coercitivo, como tú lo acabas de plantear. No sé si era la palabra Punitivo. de ser, Pero en aplicación al mandato de ley me interesa de más. ser estricto en el cumplimiento del cumplimiento de las leyes. Pero ¿no? a mí me interesa más, Neto, que aquella persona con discapacidad que hoy no tiene empleo, contratarla de inmediato que llegar a imponerle una multa a la empresa. Me interesa más eso. Porque resuelvo dos problemas. Número uno, le digo a la empresa, cumpla con la ley. Y número dos, que es lo más importante, le resuelvo que aquella persona que hoy por hoy no tiene que poner en su mesa de comida, le llevamos su comida. Entonces, al final, más que llegar ahora con una medida fuerte, me interesa más, en esto fallaron y esto hay que cumplirlo. Ese es, vamos a Este trabajar premio, sobre eso. este premio será año con año, ¿no? Será año con año. Es la primera edición. Es un producto de un decreto ministerial que va a quedar institucionalizado como una política de premiar todas aquellas buenas prácticas, todas aquellas empresas, todos aquellos empresarios que cada día se esfuerzan para cumplir con los derechos genuinos de la clase trabajadora. Ok, vamos a ver, interesante. Voy a hacer una pausa cuando regresemos. Sí, hablemos de empleo, ¿le parece? Vamos a la pausa, 7:31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de pasar a hablar, quiero cerrar un poco el ciclo de la premiación de este evento, particularmente con un listado, el listado es amplio de empresas. 35 empresas. 35 empresas entre las cuales de todo tipo. Sí, colegios. tenemos 3M El Salvador, SADCB, distribuidora Saltex, SADCB, El Amigo del Agricultor, Dapton, SADCB, Duisa, SADCB, Corporación CEPA, SADCB, Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Pinos, Nestlé El Salvador S.A., Distribuidora Cuscatlán, Ravi Centroamérica, Tecnología de Empaque, Jamones del Salvador, Diaco, Health Products SADCB, Panadería Sinaí DCB, Pasteles El Salvador, Confecciones del Valle, Garán El Salvador, Primer Banco de los Trabajadores. Es este listado que tenemos ahí. Sí, es Transar, decir, es un sí, Centro 35, Médico, ¿va? Mides Colegio Salvadoreño Inglés, y ahí está todo el listado que ya está publicado en nuestras redes sociales y ya está siendo de información a nivel nacional e internacional este listado. La mayoría del sector privado, todo el sector privado. Sí, sector privado, y el único sector público que salió premiado es Bandesal. Vamos a ver, interesante. Salvadoreños serán 4.700 plazas de trabajo. ¿Cómo cerramos este año? En términos de empleo, muy bien. El país, cuando ha tenido sus mejores momentos de crecimiento de empleo, ha sido 11, 13, máximo hasta 15,000. Al mes de marzo de este año, aquella caída de 80,000 cotizantes que habíamos tenido en el sistema de pensiones, lo habíamos recuperado en el mes de marzo. Al mes de julio ya teníamos 21,000 nuevos empleos adicionales a los perdidos. Y con el programa Oportunidades vamos a insertar 7,000 nuevos empleos hoy en noviembre y diciembre. Estamos hablando de un crecimiento, una proyección de crecimiento en términos de empleo en El Salvador, cerca de 30,000. Probablemente pasemos a cifra, algo inédito en la historia del país, porque el país en las mayores bonanzas que ha tenido logró crecer 13 y 15,000. Estar llegando a 30,000 en este momento, cuando estamos en plena pandemia todavía, en pandemia todavía, bastante controlada, pero en pandemia, que todavía no deja de ser un poco complicado. A ver, el programa Oportunidades que recién se lanzó, pues, hablaba de una cifra creo de 4,000. Ahí está el dato, 4,700. Esos son los que tenemos ya para noviembre. ¿Sí?
Esos son 4.700 que Solo vamos a insertar ya. Es más, nomás a la salida de este programa me traslado ya para la primera empresa para ir a ingresar los primeros contingentes de trabajadores. Eso significa que 4.700 trabajadores los tenemos ya para noviembre para insertarlos y en diciembre el resto a sumar un total de cerca de 7.000 nuevos empleos. A ver, estamos desde luego bajo esa lógica de ver los cambios que ha tenido precisamente el programa, por ejemplo, también temporal de trabajo. Este cambio que ha existido, ministro, con relación a las relaciones con los Estados Unidos. No puedo pasar por alto preguntarle, ahora que ya lo tiene, relaciones exteriores. Pues nosotros, hay 190 países con los que estamos trabajando el programa de migración laboral. Yo prácticamente lo dije ayer, Neto, yo ya no quiero un tanto polemizar en esto. Creo que entre la señora encargada y mi persona no existe la mejor química en este país porque yo soy de aquellas personas que soy respetuoso de la soberanía de los pueblos y nosotros tenemos que respetar todos los países del mundo su soberanía y a cambio de eso creo que pedimos la misma reciprocidad. Para mí el tema está agotado, está cerrado y al final la política integral del gobierno de El Salvador, si bien es cierto, estos temas de migración laboral están como una medida paliativa, pero lo integral para nosotros es construir un país con oportunidades en El Salvador. Y porque cualquier programa de migración laboral, regular, irregular, legal o ilegal, no deja de ser siempre una ruptura de una familia y una ruptura de una sociedad. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando con el resto de países del mundo y te informo que en este mes, Dios mediante, estamos mandando un contingente muy grande para Canadá. Así que yo el tema, más que polemizar con la señora Mens, me estoy concentrando en conseguir fuentes de oportunidades y de trabajo para nuestra clase trabajadora, que es lo que necesita. A ver, Canadá, hay otros, recuerdo que en el pasado hablábamos también de otros países que también se estaban buscando alternativas para poder lograr eso. Van a ir otros contingentes que salen el próximo año para diferentes partes del mundo, pero ya este mes, a finales de este mes, a principios del otro, está viajando un contingente bien fuerte para Canadá. Dios mediante. A ver, ministro, estamos para el cierre del año y por supuesto también muchos se están preguntando sobre el tema de, aquí me están preguntando con relación a qué tipo de verificación van a hacer con las empresas con el tema de los aguinaldos. Dice acá, hay muchas empresas, por ejemplo aquí un amigo dice, yo tengo problemas con relación a que siempre me hacen ciertos descuentos, pero ¿va a haber una canal de comunicación, pregunta, para poder hacer denuncias? Sí, nosotros... ¿Qué plan se tiene? Pregunta al final. Sí, no, ya nos están llegando las primeras denuncias que algunas empresas están queriendo negociar aguinaldos con los trabajadores. Quiero dejar claro acá en tus cámaras, Neto, el aguinaldo no es sujeto de negociación con nadie. El aguinaldo es un mandato de ley que tienen que cumplirlo todas las empresas en este país. Y te informo que del 15 de diciembre en adelante lanzamos cerca de 600 trabajadores del Ministerio de Trabajo a verificar todas las empresas en los 14 departamentos de este país con una estrategia muy fuerte que estamos armando. Defiende tu aguinaldo. Vamos a salir todos nuestros equipos, yo personalmente, nuestra viceministra va a salir a verificar. No vamos a permitir que ninguna empresa violente el derecho del aguinaldo a la clase trabajadora. Preguntan acá cómo logra establecerse esa estadística de recuperación de empleos. Son alrededor de 80.000 empleos que se perdieron el año pasado. Dicen, sí. Nosotros estamos trabajando y en estos próximos días vamos a invitar a un evento sobre un gran proyecto que nunca se había hecho en este país, que es el Sistema de Información de Mercado Laboral, SIMEL, que vamos a transmitir en tiempo real las tasas de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. Pero hoy, por el momento, los indicadores que hemos tenido es, en primer lugar, la Dirección General de Estadística y Censo, pero lo más actualizado es el tema de verificación de las cotizaciones, tanto en el sistema de pensiones como en el Seguro Social. Quien va más adelantado con estos cortes de forma inmediata, con una semana de desfase y máximo 15 días, es la superintendencia. No se están retroalimentando mensualmente cómo van los indicadores y por eso digo de que al mes de marzo habíamos recuperado todas las cotizaciones perdidas
que llegaron cerca de 80,000 en el momento más fuerte de la pandemia. Pero posteriormente, eso fue en el mes de marzo, habíamos recuperado 80,000 nuevas las suscripciones perdidas efecto pandemia. En el mes de julio ya teníamos recuperado, no solamente recuperado los 80,000 deficitarios, sino que ya teníamos 21,000 nuevas cotizaciones. Y ahora con estos 7, no hemos tabulado todavía estos 2 meses, que creemos que también hay crecimiento. O sea, hay recuperación entonces. No solo recuperación, Neto. Al mes de marzo recuperamos los 80,000 perdidos. A mes de julio ya teníamos 21,000 nuevos empleos en El Salvador. Y con estos 7, más un promedio de 2.5 que anda creciendo por ahí, vamos a llegar o vamos a pasar una cifra que nunca en la historia se había dado. Cerca de 30,000 nuevos empleos en un año complicado, porque todavía tenemos pandemia. Ahora, el tema de la pandemia, sin duda alguna, no es algo que no puede invisibilizarse, que impactó muchísimo en todas estas proyecciones, ministro. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el mundo entero. Fue una cosa complicada. Pero si nosotros nos preguntábamos y hablábamos con el señor presidente, que si hemos logrado 30,000 nuevos empleos, que por ahí van a dar la proyección al cierre de diciembre, pero te estoy dando datos conservadores. Pueda que pase eso. 30,000 nuevos empleos, imagínate, Neto, que hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido pandemia. Y el país, el mayor crecimiento que tuvo durante toda la historia fue 15,000. Y nosotros hoy vamos a llegar a 30,000, doble, con pandemia todavía. Si la pandemia no hubiera ingresado al país, garantizo que esas cifras fueran mucho más grandes. Pero vamos a seguir trabajando para crecer. Ahora, esto de la pandemia, sin duda alguna, hoy que se reducen ciertas medidas, incluso ayer anunciaba el gobierno que iban a eliminar ya como requisito de ingreso, tanto para extranjeros como para salvadoreños. Es una buena, para algunos una buena decisión, aunque para otros, mire, yo creo que hay que seguirnos cuidando, pero bueno, es cuestión ya tema de otra índole. Pero a lo que quiero llegar es que al final también, si lo vemos ya en el campo laboral, en el campo de las empresas, siempre se mantiene vigente aquel plan de trabajo, de supervisión que se... Los protocolos de bioseguridad los estamos garantizando en todas las empresas. Una cosa es abrir un poco, flexibilizar un poco el tema migratorio, pero otra cosa son los protocolos de bioseguridad que deben de cumplirse en las empresas y en todas las instituciones. Y para eso hay un equipo del Ministerio de Trabajo que está verificando, porque trabajamos en conjunto los protocolos y esos protocolos deben... Es más, hemos acordado con muchas de las empresas que ya sea en pandemia o un momento dado logremos minimizar o erradicar, Dios así lo quiera, la pandemia, los protocolos van a quedar instalados, Neto. O sea, van a quedar instalados. Porque aquí pregunta alguien sobre el tema del sector transporte, por ejemplo. Sí. Que yo creo que es uno de las grandes discusiones y el gran debate que se tuvo, de que es una forma, digamos, de riesgo que se tiene por el tema de cómo la gente obviamente utiliza las unidades, ¿no? Sí, los epidemiólogos siempre plantearon que uno de los mecanismos de transmisión más fuerte podría ser el tema del transporte colectivo. Y es una cosa que es bien complicada. El tema del transporte en El Salvador debe de verse desde un enfoque estructural, porque la situación es complicada. De repente nos poníamos, bueno, es que un asiento sí, un asiento no, una persona va a ir, y de repente colapsamos que en las paradas el montón de gente que no tenía acceso a subirse. Es un tema más de carácter estructural que lo está viendo, me imagino, el Viceministerio de Transporte. Bueno, me piden una pausa, la última y regresamos, sin duda alguna también. Aquí me preguntan, ministro, ¿qué plan se tiene de supervisión el trabajo, sobre todo el inicio de la zafra? Creo que hoy para esos días, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pregunta que están haciendo nuestros televidentes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de reiniciar desde luego con nuestra conversación con el ministro de Trabajo, quiero decirles a ustedes que puede participar y ganar con Coaspay Innova 2021 por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación.
usted puede recibir un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y también tiene otra oportunidad que por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más de aportación, usted puede recibir otro cupón para participar en esa rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que desde ya usted corra, vuele, acelérese y participe y gane con Coaspay Innova 2021. Ministro, me preguntan acá sobre el tema de la zafra, el trabajo rural, me dice, ¿qué se tiene? Porque aquí denuncian que hay muchas violaciones laborales. Sí, en el tema agrícola nosotros hemos fortalecido nuestra área de inspección agrícola y en efecto, partiendo de las temporadas que a veces hay un plus adicional de mayor contratación de trabajadores y trabajadoras, prácticamente en este momento estamos ya con nuestros equipos activados. Te puedo garantizar, Neto, que tenemos un despliegue total en los 14 departamentos verificando esto y cualquier tipo de irregularidad que se está viendo estamos actuando de inmediato. A ver, ministro, quisiera un poco ampliar este sistema de información del mercado laboral. Me gustaría que me explicara, porque alguien me decía acá, en qué consiste esa información del mercado laboral. Sí. En El Salvador, cuando vienen opinólogos, analistas, en fin, un montón de actores a estos medios, empiezan a hablar de indicadores, de temas de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. Pero al final lo que se tiene como data en este momento solo es la información oficial de la Dirección General de Estadística y Censo, que es anual. Por lo tanto, hay un desfase actualizado. En tema de pandemia había una polémica entre que la ANEP decía que habían 100.000 desempleados y nosotros decíamos que no era cierto eso, pero no hay un instrumento eficaz, eficiente, focalizado y especializado que defina eso. Nosotros los únicos datos que tenemos, todas las instituciones, es las planillas del Seguro Social y de las AFP, en este caso. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Será tácitamente y expresamente que eso es desempleo? Sí y no. Sí, porque algunas personas que ya no tienen empleo no cotizan, pero no porque hay empleadores que se han quedado con las cotizaciones de los trabajadores. Pero un dato eficaz, eficiente, ha sido bien complicado decirlo. Cuando yo llego al ministerio pregunto que me den la información que tenemos de mercado laboral. No encontramos nada. Y yo lo pedí porque hicieron un préstamo de 5 o 7 millones de dólares que lo dio el Banco Mundial para crear CIMEL en El Salvador y nunca se creó. Entonces, al final, es como un banco, así, en términos muy... Es una información en tiempo real de empleo y subempleo. Las empresas tienen que estar informando quién emplearon, qué hubo empleo, hubo desempleo, quién en tiempo real. Y tú entras al sistema y en el sistema vas a detectar todas las áreas y los rubros productivos del país. El propósito es, de alguna manera, es tener la información... Información real. A la mano, real. Objetiva. Y no especulativa. No especulativa. Ahora, ¿cómo se logra eso? OIT tiene un software, pero ese software nos dijeron, miren, la plataforma que ustedes tienen, informática, es deficitaria. Nosotros contratamos una buena plataforma en el ministerio, después nos dijeron que el equipo técnico tenía que ser especializado. Hicimos la prueba. Conclusión, Neto, OIT nos acaba de entregar el software y vamos a ser el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina que va a tener un sistema de información de mercado laboral. El único que lo tiene en América Latina solamente es Chile. Seremos, ojo con esto, el primer país de Centroamérica que va a tener un sistema de información de mercado laboral y autorizado por organismos internacionales, y seremos el segundo de América Latina. El único que lo tiene solamente es Chile. Ok, pero de alguna manera esto va a estar, digamos, de acceso público para... Esto primero está conectado interinstitucionalmente. Segundo, vas a tener una información que tú vas a entrar en la computadora y decís, esto quiero saber, y automáticamente te va a empezar a tirar absolutamente todo. La próxima semana, a finales de la próxima semana, vamos a hacer ya el lanzamiento oficial, donde vamos a dar a conocer todos los pormenores. Todo el mundo lo va a tener, va a ser accesible para todo el mundo, y esto va a servir para que los empresarios en este país tomen decisiones, para que se construyan políticas públicas en El Salvador,
para que se tenga un médico no puede recomendar una medicina si no tiene el diagnóstico de la enfermedad como tal. Ahí va a aparecer absolutamente todo. ¿Qué tipo de empleo es de qué tipo de empleo, de información y de empleo estamos hablando? Todos los empleos del país. Porque aquí tenemos algunas instituciones y es mi obligación preguntarla, Sí. por ejemplo, un estudio que hacía FUSADES, por ejemplo, decía de que la cantidad de empleos que se genera en El Salvador es muy baja, dice, ¿verdad? Entonces, por eso yo hacía el comparativo versus frente a la necesidad de tener una información real de cuántos son los empleos que se generan. Sí, yo te lo acabo de decir, Sí. de que el país producía, en el mejor momento de la historia, produjo 15.000 empleos al año. Y nosotros ahora en pandemia hemos logrado producir Entonces 30.000. no es baja como lo está diciendo la institución. Por eso yo preguntaba. No existe, y tú puedes ponerme un momento dado acá a alguien de FUSADE con datos, Ok. y yo puedo estar al frente con documentos oficiales y te demuestro que hoy en el país, primera vez en la historia que llegamos a un crecimiento de una proyección de 30.000 nuevos empleos. ¿Y el empleo es formal desde el punto de vista...? Todo eso es empleo formal, y no solo empleo formal, empleo decente, porque de repente una cosa es la construcción de empleo y otra cosa es empleo decente. Nosotros, con la construcción de una política bajo el gobierno del presidente Bukele, no es simple y sencillamente empleo, sino empleo decente. Y empleo decente significa justo, digno para la clase trabajadora. No cualquier tipo de empleo que en un momento dado es indigno para nuestros trabajadores. Bueno, es precisamente con lo que iniciamos esta conversación del empleo decente. Trabajo decente y con un enfoque eminentemente Que humano. por cierto, ahí está, ese es el que no hemos hablado de la estatuilla que Aquí tenía, está, ¿no? aquí está. Este la presea entregado, hay un certificado que se está extendiendo, que va a tener una connotación nacional e internacional. Entonces, si tenemos el video también del Claro que evento sí. que me gustaría... Ajá, explíqueme un poco, ¿qué es lo que...? Sí, esa es la estatuilla. Esta es la presea que entregamos. Presea, Hay un certificado, una certificación que va a tener validez nacional e internacional para todas estas empresas, y aún más, hay un sello que lo van a poder utilizar ellos en su marketing, incluso empresarial. Ah, ok, es como una especie de, digamos, de premio, ¿no? Exacto. Ok, interesante. Vamos desde luego, a darle seguimiento. ¿Es año con año que se va a hacer? Queda institucionalizado a través de un decreto ministerial de que esto va a ser año con año, y que el Ministerio de Trabajo debe de ir a aplicar la ley a quienes la infrinjan, pero debe de estimular y premiar a los buenos empresarios en este país. Bueno, ministro, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle el que nos haya permitido. Vamos a estar a la expectativa del cierre del año, sobre todo porque aquí me estaban haciendo... Hay muchas preguntas. Una de ellas me dice, ¿qué sector o qué rubro es el que más generó empleo al cierre del año? Sí. En términos generales ha sido fundamentalmente el comercio e industria. Pero hay una cosa, Neto, y esto sí quisiera, antes de cerrar, que nos acompañen ustedes, porque nosotros después de este evento vamos a incorporar ya a los primeros segmentos de trabajadores bajo el programa Oportunidades. Así que hoy, nomás salgo de acá, me traslado para empezar a insertar ya al mundo del trabajo a personas de 18 años que no tenían experiencia, y a personas de 40 años en adelante, que dos rubros que han estado estigmatizados en este país y que no han tenido empleo. Yo no sé si, y corrígeme, voy a aprovechar porque igual recojo las preguntas de nuestro público. Dice acá, ¿por qué no se cambia esa modalidad en las empresas de que si uno no tiene experiencia no le dan trabajo? O sea, al final la experiencia la recoge en el trabajo. Es que por eso es que hemos definido la política del subsidio por el empleo en El Salvador. Hay 4 millones que el presidente nos otorgó para poder ejecutar esto, y los muchachos de 18 años se les va a pagar el subsidio el Estado durante 3 meses y ya quedan con la firma de un contrato individual, que van a quedar contratados durante todo el año, y esa persona, esa empresa que necesitaba experiencia, ya no necesita experiencia, Claro. porque el muchacho va a trabajar 3 meses de forma focalizada, subsidiado en un buen porcentaje por el gobierno. Aquí preguntan del sector de la construcción. ¿Es uno de los que ha generado también empleo, el sector Construcción ¿O ha hablamos sido- solo de crecimiento de inversión? Construcción ha sido muy fuerte, y está dinamizándose cada día más. La verdad es que con este tipo de estímulos que se está definiendo en el gobierno, estamos propiciando condiciones para más y mejores empresas en este país. Ministro, gracias por habernos acompañado. Neto, gracias siempre, y bendiciones a tu teleaudiencia. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Mañana, recuerde, estamos siempre a la misma hora. El debate político semanal, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.